Carlos, empecemos por hablar por esta situación que se vive en Bolivia. Precisamente hace algunos días venimos informando el proteccionismo de algunos grupos que tienen por Evo Morales, los que limitan el acceso por parte de la policía y las fuerzas de seguridad que exigen su detención. ¿Qué es lo que nos puede contar al respecto de esta situación? Para entender lo que pasa en Bolivia hay que recordar que Bolivia ha estado sometida por más de 20 años al sistema del socialismo del siglo XXI. El sistema montado por la Venezuela de Chávez y la Cuba de Fidel Castro, que instaló dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador con Correa y en Bolivia con Evo Morales. A Bolivia le han cambiado hasta el nombre. De la República de Bolivia la han convertido en el Estado plurinacional. Han generado una serie de normas, de leyes infames que han trastocado todo el concepto de lo que es la nación boliviana. Y Evo Morales ha tenido que dejar el poder el 2019 después de hacer fraude, dejar el gobierno más bien, pero después ha puesto a su sucesor, el presidente, el gobernante que acaba de dejar, y Arce Catacora, Luis Arce, y ha llegado a la presidencia Rodrigo Paz. Pero la estructura del Estado boliviano, del Estado plurinacional, es la estructura preparada por el socialismo del siglo XXI para proteger el narcoestado, la corrupción y para generar impunidad. Entonces, en ese escenario, a 6 meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz, lo que estamos viendo en Bolivia es un golpe de Estado, una conspiración en toda la regla. Además, un golpe de Estado operado por el crimen organizado transnacional que se llama a sí mismo socialismo del siglo XXI y que está operando en un momento internacional de mucha debilidad que ellos tienen, porque han perdido Venezuela, Cuba está bajo ultimátum, han sido retirados de Ecuador, Nicaragua está bajo observación y en Bolivia han perdido el gobierno, pero no el poder. Retienen el poder porque el poder consiste en todo el sistema, en toda la estructura jurídica e institucional que han montado como Estado plurinacional, como narcoestado, en la que Evo Morales, cuando tiene que ser procesado y responder por los crímenes que ha cometido, empieza con un proceso que llama social, pero que es en verdad un proceso criminoso de convulsión, de conspiración y de golpe de Estado, y desde hace 3 semanas empieza a paralizar el país, empezando con el pedido de incrementos salariales, con pretextos de carácter social, hasta llegar al punto en el que quieren la renuncia del presidente Rodrigo Paz. O sea, el resumen es que en Bolivia ha salido el dictador, pero no la dictadura. El sistema dictatorial que quiere preservar el narcoestado y que quiere dar impunidad a Evo Morales y a su grupo criminal está ejercitando en este momento un golpe de Estado con presencia transnacional del socialismo del siglo XXI, de grupos criminales enviados de Colombia, enviados de los países que están bajo el control del socialismo del siglo XXI y que además están difundiendo noticias falsas como si esto se tratara de una cuestión social o de una cuestión política. Es un acto criminal que está tratando de desplazar al presidente legítimamente elegido, que tiene la misión, que tiene el mandato de la nación boliviana de restituir la democracia, y en ese camino es que lo están tratando de frenar. Carlos, precisamente algo que usted mencionó es lo que llama la atención, que es algo muy común y que es un comportamiento colectivo a nivel Latinoamérica. Estamos hablando del narcoestado, un narcoestado que guía la impunidad para dejar libre a Evo Morales. ¿Cómo puede llegar a darse un narcoestado bajo el mandato de alguien que ya no lidera? A ver, el narcoestado, primero, ¿qué es la definición de un narcoestado? Un narcoestado es aquel estado, aquel país en el que los personeros del gobierno y o sus instituciones están al servicio del narcotráfico, forman parte de la cadena del narcotráfico. Y todos los países del socialismo del siglo XXI, llamado también castrochavismo, son narcoestados. El narcoestado más antiguo es Cuba, que se formó en la década de los 80 en la sociedad que hizo Fidel Castro con Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y con Suárez Gómez, el narcotraficante boliviano.
En este siglo, ese narcoestado cubano ha expandido su sistema y ha convertido a Venezuela en un estado narcoterrorista. Ha convertido al Ecuador con Correa en un narcoestado, ha convertido a Nicaragua, que sigue siendo un narcoestado con Ortega y Murillo, y ha convertido a Bolivia con Evo Morales un narcoestado. Ahora le voy a dar las características del narcoestado boliviano. El año 2003, cuando en Bolivia se derroca al presidente constitucional, derrocamiento que produce precisamente Evo Morales, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal. Hoy día tiene más de 70.000. Bolivia tenía la denominada Ley 1008, que era la ley modelo internacional de lucha contra el narcotráfico. Bolivia formaba parte de todos los tratados internacionales antinarcóticos y la DEA operaba en Bolivia cooperando el sistema antinarcóticos nacional, que era uno de los más eficientes de la región. ¿Qué hace Evo Morales? Lo mismo que hace Chávez en Venezuela, lo mismo que hace Correa en Ecuador, lo mismo que hace Ortega en Nicaragua. Expulsan a la DEA, acusan al gobierno americano de intervencionismo, expulsan a los embajadores, cambian las leyes y construyen un Estado, un sistema jurídico, entre comillas, para proteger el narcotráfico, para alentar la producción de cocaína en el caso boliviano y para inundar la región con este producto que es la cocaína. En perjuicio de todos los países vecinos y obviamente dirigido a los Estados Unidos con aquella premisa que ya en los años 60 fijó Fidel Castro, que dijo que el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialista. O sea, convierten el crimen en un concepto, quieren convertir el crimen en un concepto político y lo único que hacen es dar prueba plena de sus actividades criminales. Ahora, Evo Morales, el dirigente cocalero, porque eso es lo que es, de las federaciones de productores de coca ilegal y de cocaína, ha gobernado el país y sigue teniendo el poder del país por más de 20 años. Y en esa dinámica lo que pasa es que cuando Rodrigo Paz llega al gobierno, con el cambio geopolítico que se está produciendo en la región, con el cambio que promueve Estados Unidos, con la necesidad de terminar con el narcoterrorismo, con la operación sobre Venezuela, con la Lanza del Sur, con la creación del Escudo de las Américas, que tiene que buscar desmontar y sacar a los criminales de la escena política. En Bolivia se empiezan a tomar acciones, vuelve la DEA. Hay operaciones tan importantes como la captura del narcotraficante uruguayo de apellido Marcet, que vivía en Bolivia protegido por el régimen de Evo Morales y de Arce Catacora. Hay evidencia en Bolivia de que los hijos del Chapo Guzmán han vivido en Santa Cruz. Uno de ellos se accidentó mientras pasaba clases de pilotaje en una escuela local. Hay evidencia de que los capos de los carteles del Brasil, del Comando de la Capital y del Comando Vermelho, radican por años en Bolivia. O sea, Bolivia se ha vuelto un centro de protección de narcotraficantes, un centro de exportación de narcóticos, un centro de lavado de dinero, un centro de reidentificación de criminales y una larga cadena adicional de delitos en el sentido de proteger el narcotráfico. Cuando empieza el desmontaje de eso, entonces empiezan a reaccionar y empiezan a presentar temas sociales de crisis, de la misma crisis que Evo Morales ha producido, porque Bolivia era un país, el primer exportador de gas de la región. Bolivia era un país con una economía positiva en avance. El año 2013 él ha destrozado todo eso, ha terminado con la exportación de gas, ha liquidado todas las reservas. Bolivia hoy día no tiene oro, no tiene reservas en el Banco Central, hay crisis de dólares, de combustibles, de gasolina, todo. Y aprovechando esa crisis que él mismo ha producido, con el sistema de desgobierno de Cuba y Venezuela llevando a los pueblos a la miseria, acusa de sus propios actos al gobierno de Rodrigo Paz, que recién tiene 6 meses, y le pide cambios y ahora le está pidiendo la renuncia. El resumen es que todo esto es la metodología del crimen organizado para seguir manteniendo el narcoestado en Bolivia, el narcoestado plurinacional, para seguir afectando a la nación boliviana, que es la que paga las consecuencias. Es el pueblo boliviano el que paga las consecuencias de una crisis económica atroz, en la que los recursos no alcanzan para el mercado diario, en la que los recursos no alcanzan para mantener a los hijos, para que tengan un futuro, en que no hay gasolina, no hay combustible, no hay manera de producir, ni hay manera de prosperar. El pueblo boliviano es el que paga todos los crímenes de Evo Morales y ahora a eso le agrega crímenes para tratar de evitar
que un gobierno legítimamente elegido como el de Rodrigo Paz produzca cambios que terminen con el narcoestado, que terminen con la impunidad, que lleven a Evo Morales a la cárcel, no solamente por los hechos de violación de menores, estupro y abusos sexuales, por una larga cadena de corrupción, no ha dejado delito del Código Penal sin cometer, y por narcotraficante. Evo Morales es el narcotraficante más importante de Bolivia, que ha causado daño y cuyos delitos han tenido efecto en toda la región, incluido Estados Unidos. Entonces no sería de extrañar que en el marco de lo que es este escudo de las Américas, Evo Morales tenga que ser procesado internacionalmente, como está siendo procesado el narcoterrorista hoy reo Nicolás Maduro, como está siendo procesado el recientemente expulsado Alex Saab de Venezuela. Evo Morales forma parte de esa lista de criminales que tiene que ser procesado internacionalmente y lo sabe. Entonces, lo que está buscando es retener el poder que no ha cedido, pero derrocar al gobierno. El problema acá es que sigue recibiendo el apoyo de otros líderes, como el más reciente pronunciamiento hecho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que denomina todo este movimiento como insurrección popular, teniendo en cuenta que el pasado de Gustavo Petro también como parte de las guerrillas en Colombia, que estuvo involucrado en un ataque al gobierno hace casi 4 décadas. Esto No, hoy es pero una hay que muestra, hablar, disculpe, lo que hay que hablar es del presente de Gustavo Petro. claro. Petro es uno de los gobiernos paradictatoriales. La dictadura de Cuba y Venezuela en su expansión no solo ha creado dictaduras como la de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, ha creado gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos que son elegidos en sistemas democráticos, pero que deben su llegada al poder al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, que es el que los financia con dinero del narcotráfico, que es el que les lava la imagen, les hace campaña y el que elimina a los opositores para penetrar con estos gobiernos. Y hoy día hay 3 gobiernos paradictatoriales fundamentales en la región. Petro en Colombia, cuya candidatura está aprobada, ha sido financiada por el narcotráfico y por el gobierno narcoterrorista de Nicolás Maduro. El propio personaje que hoy día es el ministro del Interior de Petro ha confesado aquello cuando era embajador en Venezuela. El otro gobierno paradictatorial es México. No se extrañe que Sheinbaum aparezca respaldando a Evo Morales. México ya sacó a Evo Morales el año 2019, cuando renunció después de hacer fraude electoral para que no rinda cuentas ante la justicia boliviana. Le mandaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y con la complicidad de algunos políticos bolivianos Evo pudo escapar. Y el otro gobierno paradictatorial, el más importante, es el de Lula. Lula es el fundador del socialismo del siglo XXI junto con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Cuando el año 1999 Hugo Chávez llega a la presidencia, hay que recordar que Lula es el creador del Foro de Sao Paulo el año 1991, después de que cayó el muro de Berlín y antes de que desaparezca la Unión Soviética, y creó el Foro de Sao Paulo solamente para sostener a la dictadura de Cuba. O sea que las declaraciones de Petro son las declaraciones de un hombre vinculado al crimen. Petro es un gobierno de naturaleza paradictatorial que permanentemente está respaldando el crimen organizado. Le quiero recordar que antes de que se haga el operativo del 3 de enero, en el que Estados Unidos capturó y sometió a la justicia al reo Nicolás Maduro, Petro hacía manifestaciones, declaraciones e inclusive reuniones internacionales a nombre de la CELAC para apoyar a Maduro, que cuando Maduro hizo el fraude y empezó a violar los derechos humanos, a detener, a torturar y a matar venezolanos, Petro lo apoyaba. ¿Por qué? Porque son cómplices, porque son el mismo grupo criminal que se presenta con diferentes imágenes. El tema es que Petro, en el caso de Bolivia, es el cómplice del golpe de Estado que Evo Morales quiere dar para proteger el sistema de narcoterrorismo que el propio Petro ha practicado y ha expandido y sostiene en Colombia. Porque él es el que con su discurso y su política de la paz total ha desgraciado a Colombia en los últimos años y ha permitido la impunidad de los guerrilleros de las FARC y del ELN. Claro, una paz total que precisamente en los últimos tiempos ha demostrado todo lo contrario.
Carlos, nosotros por ahora nos despedimos, le agradecemos por este espacio para aclararnos este panorama latinoamericano y su estado actual. Nosotros nos volveremos a conectar en una próxima oportunidad para seguir aclarando estos temas. Carlos, buenas noches por ahora y gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.